Bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos sumergimos en una conversación que la verdad promete ser fascinante. Sí. Está basada en una charla con Gonzalo Fita y vamos a intentar, desentrañar un poco estas perspectivas sobre los orígenes más profundos, ¿no? De muchos conflictos, malestares que vivimos. Exacto. Y es que la charla de Fita nos invita a mirar, digamos, más allá de lo evidente. Propone que muchas situaciones comunes, desde temas de salud, patrones en relaciones, finanzas, todo eso puede tener raíces espirituales y emocionales que no vemos a simple vista. Ocultas, digamos. Eso, ocultas. Y la propuesta es ver cómo entenderlas podría traernos claridad, ¿sabes? E incluso una sensación como de liberación. Suena muy intrigante. La idea central entonces es que estos desafíos, los de siempre, no son solo superficiales, tienen capas más profundas. Así es. Y lo que resulta, yo creo, particularmente interesante en el enfoque que él describe es cómo intenta conectar todo, ¿no? La mente, las emociones, el cuerpo físico e incluso esa dimensión que él llama espiritual. Claro. Y la idea hoy es explorar juntos cómo esta visión busca explicar esos patrones que a veces, se repiten y se repiten en la vida, o esos síntomas físicos y emocionales que como que aparecen sin una causa clara. Perfecto. Pues empecemos por un concepto que parece clave en su trabajo: la canalización. Fita lo diferencia mucho de la simple intuición. ¿Cómo? ¿Cómo lo describe él? Buena pregunta para empezar, sí. Según Fita, la canalización no es solo tener una corazonada, un pálpito. Él la describe como una conexión mucho, mucho más profunda. Una capacidad de acceder directamente al origen espiritual de un conflicto. Al origen espiritual. Sí, y subraya algo que me parece crucial. Dice que requiere un estado muy particular de receptividad. O sea, de soltar el yo, el ego. Y como vaciar la mente de ideas preconcebidas para poder recibir esa información más pura, digamos. Soltar el ego, vaciar la mente, suena como un proceso intenso. ¿Eso significa que la información que se recibe puede ser inesperada, sorprendente? Totalmente. Fita insiste mucho en eso. Dice que las canalizaciones que él considera genuinas a menudo rompen nuestros paradigmas, nuestras estructuras mentales. Ajá. No suelen ser mensajes cómodos o que confirmen lo que ya creemos, ¿sabes? Pueden ser bastante, sorpresivos, incluso desconcertantes al principio. Para ilustrar esto, creo que compartió un ejemplo bastante fuerte, ¿no? El de una chica joven. Sí, es un ejemplo fuerte. Hablaba de una chica que sentía una desconexión muy profunda con este mundo. Una sensación de no pertenecer, de no querer estar aquí. Que uno podría pensar, depresión clínica. Claro, es la interpretación fácil inicial. Pero Fita cuenta que, a través de la canalización, surgió una información muy distinta, que ella provenía, energéticamente, digamos, de otro lugar, de otro mundo, y que esa sensación era una especie de nostalgia cósmica. ¡Wow! ¿Y cómo reaccionó ella? ¿Le hizo sentido? Según Fita, le resonó profundamente. Y lo más llamativo fue que su madre, al escuchar esto, confesó que siempre había sentido que su hija era diferente, como si no fuera del todo de aquí. ¡Qué fuerte! Para ellas, esa explicación, aunque fuera rara, inusual, les dio un sentido y un alivio que no habían encontrado de otra manera. Es un ejemplo que, sí, ciertamente ilustra eso de la información inesperada que rompe esquemas. Y Fita como que amplía bastante el alcance de lo que se puede canalizar, ¿no es así? Sí. Él plantea que se puede canalizar información sobre un montón de cosas, relaciones, objetos, situaciones actuales, e incluso acceder a lo que él llama dimensiones de alta o baja frecuencia vibratoria. Trascendiendo el tiempo y el espacio que conocemos. Exacto, trascendiendo nuestras ideas lineales de tiempo y espacio. Pero, ojo, es muy enfático en que se necesita una entrega total cuerpo, mente y alma y una conexión consciente con lo divino, con Dios, como él lo nombra, para asegurar la pureza del mensaje. Claro, para no meter ruido con el propio ego o conectar con otras cosas. Justo, para no interferir o conectar con frecuencias bajas no deseadas. Mencionaste antes la biodescodificación. Fita también habla de ella, ¿cierto? Es una metodología que, ha ganado bastante popularidad últimamente.
la que relaciona síntomas físicos con conflictos emocionales o biológicos. Correcto. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, la biodescodificación busca ese bioshock, ¿no? Ese evento emocionalmente impactante y no resuelto que podría estar detrás de una enfermedad, de un síntoma físico. Por ejemplo, problemas de piel con separación o digestivos con cosas que no podemos tragar. Algo así. Exacto, ese tipo de relaciones. Y Fita dice conocerla e incluso haberla practicado. Pero la considera limitada. ¿Por qué? Si busca el origen emocional, ¿dónde? ¿Dónde ve la limitación? A ver, la diferencia clave que Fita establece es el nivel de profundidad al que llega cada una. Él argumenta que la biodescodificación llega hasta el conflicto biológico o emocional, hasta ese bioshock que programa. Pero, según su visión, no necesariamente accede al origen espiritual último de ese patrón. Ajá. La canalización, tal como él la entiende y la practica, iría como un paso más allá, buscando esa raíz en un plano que trasciende lo puramente psicológico o biológico. Entendido. Es una distinción importante en su enfoque, sí. Y aquí es donde, como decías, la cosa se pone realmente interesante, porque Fita aplica esta idea de raíces emocionales y espirituales a un montón de problemas y patrones súper comunes. Exacto. Exploremos algunos de los ejemplos que da. ¿Qué tal si empezamos con algo como la obesidad? Un tema muy prevalente. Claro, según la perspectiva que comparte Fita, la obesidad a menudo podría estar vinculada a dos conflictos raíz principales, digamos. Uno es el conflicto de abandono. Abandono. Sí, donde la persona inconscientemente intentaría llenar un vacío emocional usando la comida como un sustituto de afecto, de presencia. Y el otro es el conflicto de territorio. Territorio. ¿Cómo es eso? Donde existiría una necesidad inconsciente de hacerse más grande, de ocupar más espacio, ya sea para protegerse a sí mismo o para proteger o hacerse cargo excesivamente de los suyos, de la familia, por ejemplo. O sea, que son como programas inconscientes que se manifiestan directamente en el cuerpo. Exactamente. Fida parte de la premisa de que la mente crea el cuerpo. Entonces, reconocer estos programas inconscientes que operan por debajo, digamos, sería el primer paso esencial para empezar a sanar esa manifestación física. No es solo dieta y ejercicio, es entender el conflicto de fondo. Y esta idea de heridas o programas no resueltos, ¿cómo la aplicas a patrones en las relaciones? Pienso en la infidelidad, los engaños que a veces se repitan. Fida lo conecta directamente con experiencias de traición vividas en la infancia, principalmente en la relación con los padres. Y es importante aclarar algo aquí. Sí. No se refiere únicamente a haber visto infidelidad entre los padres, sino cualquier forma de incoherencia o promesa rota que el niño percibe como una traición a su confianza. Un padre que promete algo y no cumple, o que dice una cosa y hace otra. Eso, para un niño, deja una herida de desconfianza. ¿Y esa herida infantil luego se replicaría en la vida adulta, en la pareja? Esa es la propuesta que él hace. Desde esta visión, el patrón se repetiría, ya sea siendo uno la persona infiel o atrayendo parejas infieles como un intento inconsciente y, distorsionado de resolver o sanar esa herida original. Es como si la vida nos pusiera la misma situación delante, una y otra vez hasta que le enfrentemos desde la raíz. ¿Y cuál sería la clave para romper ese ciclo, según él? ¿Qué sugiere? Fita enfatiza dos cosas principales. Primero, dejar de traicionarse a uno mismo. O sea, ser coherente entre lo que sientes, piensas y haces. Y segundo, y esto es fundamental para él, trabajar en sanar la relación con los padres. Con esa base, esa estructura primaria. La base. Argumenta que si esa base no está sólida, no está sana, todo lo que construyamos encima, pues tenderá a tambalearse, incluyendo las relaciones de pareja. Hablando de esa base parental, me intriga cómo conecta esto Ficeta con algo tan tangible como los problemas de dinero, la escasez recurrente. Es una conexión clave en su discurso, sí. Menciona que puede haber vínculos con roles específicos de mamá o papá en nuestra percepción de la estructura, del proveedor, pero lo vincula de manera aún más fundamental, fíjate, con el amor propio. Amor propio y dinero. ¿Cómo se relacionan? Parece distinto. Bueno,
La idea es que la falta de amor propio se reflejaría externamente como escasez o como dificultad para generar abundancia. Ficeta usa una analogía sencilla. Si amas profundamente a alguien, a un hijo por ejemplo, le das lo mejor que puedas, ¿verdad? Te aseguras de que no le falte nada, le provees. Claro. De la misma forma, si uno se amara verdaderamente a sí mismo, se proveería esa misma abundancia. Se sentiría merecedor de ella. Hay como un sentido de merecimiento espiritual conectado a la idea de una abundancia divina, universal, que está disponible. Entonces, si no te amas, inconscientemente sientes que no mereces, y eso puede manifestarse como carencia material. Eso es la idea, exacto. Como si uno mismo se cerrara a recibir. Esa conexión entre amor propio y merecimiento es profunda, ¿sí? Da que pensar. Siguiendo con patrones difíciles, ¿qué hay de la violencia o la ira descontrolada? ¿Dónde situaría Fitz a su origen? Él sugiere que la raíz suele ser una frustración interna muy, muy profunda. Puede ser la frustración de no poder expresar amor o recibirlo, la frustración de sentir que la vida no fluye, de no poder lograr lo que uno desea ardientemente en el alma. Una sensación de impotencia que se acumula y acumula. Y esa frustración acumulada simplemente explota. Sí. Y a menudo, advierte, esta frustración y su manifestación violenta son patrones que se repiten a través de las generaciones, algo aprendido o incluso como heredado energéticamente en la historia familiar. Transgeneracional, le llaman a eso a veces. Exacto. Esa sensación de estar atrapado, de no poder amar o ser amado, o de no poder realizarse, termina como estallando físicamente, en forma de ira o violencia. Pasemos a otro estado emocional complejo. La tristeza profunda, lo que comúnmente llamamos depresión. ¿Cómo la aborda Philita desde esta perspectiva suya? Él la interpreta a menudo como una tristeza muy honda o un duelo que no se vivió completamente en su momento. Podría ser por la pérdida de un ser querido, claro, pero también por una ruptura sentimental, la pérdida de un trabajo importante, cualquier pérdida significativa que no se procesó como debía. ¿Y qué significa no procesar adecuadamente? ¿Es como rechazar el dolor, no querer sentirlo? Exacto. Al rechazar sentir ese dolor, ese duelo, al intentar evitarlo o negarlo, pues no se procesa. Se queda como enquistado energéticamente. Y Fita llega a cuestionar la idea de ciertas depresiones consideradas incurables o puramente químicas, no, las endógenas. Ah, mira. Sostiene que al encontrar y enfrentar esa raíz emocional y espiritual, esa pérdida no llorada, ese duelo no vivido, la depresión podría sanarse. Incluso menciona una posible interpretación del sentido biológico de la depresión. Ese bajar, conectar con la tierra, como una forma ancestral del cuerpo de pedir una pausa, de morir simbólicamente a lo viejo para poder renacer. Qué interesante esa perspectiva biológica simbólica. Y el miedo. El miedo es una emoción tan universal. Fita compartió una definición muy particular sobre el miedo, ¿verdad? Sí, una que dice haber recibido por canalización y es bastante poética y precisa, creo yo. El miedo es el pasado en el futuro que en el presente no existe. El pasado en el futuro que en el presente no existe. A ver, desglosemos eso un poco. La idea es esta. El miedo casi siempre se basa en una experiencia traumática o dolorosa del pasado. Nuestra mente toma esa memoria, ese dolor pasado, y lo proyecta hacia el futuro, anticipando que algo similar va a volver a ocurrir. Ajá, te preparas para lo peor. Exacto. Pero en el momento presente, aquí y ahora, esa amenaza que proyectaste, pues no está sucediendo realmente. Es una ilusión, una construcción mental basada en una memoria, no en la realidad actual. Entendido. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. ¿Y qué nos dice de la procrastinación? Ese hábito tan común de dejar las cosas para después. Finta la ve claramente como un autoboicot y sugiere dos posibles raíces principales. Bueno, al menos dos. A veces puede ser una señal de incoherencia interna. ¿Incoherencia? Sí, estamos intentando forzarnos a hacer algo que en el fondo no está alineado con nuestro propósito del alma,
con lo que realmente amamos. Y por eso nuestro ser interior como que se resiste, procrastina. Y la otra posible raíz que menciona. La otra la vincula más a una perspectiva de roles familiares o energía arquetípica. Podría relacionarse con no haber absorbido o integrado adecuadamente la fuerza paterna. Entendida simbólicamente, claro, como el ejemplo de constancia, dirección, propósito, acción en el mundo. Ya. Pero la clave, insiste Fita, es que cuando uno se conecta con lo que verdaderamente ama hacer, con su pasión, con su propósito, la energía surge de forma natural, casi inagotable, y la procrastinación tiende a disolverse sola. Tiene sentido. Fita no rehúye temas que suelen ser tabú, ¿eh? Aborda también, por ejemplo, la adicción a la pornografía. ¿Cómo enfoca eso? Sí, y lo presenta como un asunto con una dimensión espiritual profunda. Describe esta adicción como un drenaje energético muy, muy significativo. Según su visión, la persona está siendo absorbida o parasitada energéticamente por lo que él llama seres de bajo astral o parásitos energéticos. Entidades energéticas. ¿Puedes aclarar un poquito más qué significa eso en su contexto? Suena fuerte. Claro. Desde la perspectiva que él maneja, se trataría de entidades no físicas que operan en un nivel energético y que se alimentan de ciertas energías humanas, en este caso, la energía sexual desviada. ¿Desviada de su propósito natural, digamos? Exacto. Argumenta que esta energía vital, que podría usarse para la creatividad, para proyectos de vida o para relaciones íntimas sanas, se está fugando hacia estas entidades. Y a menudo, añade, esta adicción podría estar ligada a secretos o temas sexuales reprimidos u ocultos en la historia familiar. ¿Cómo qué? Abusos, incestos no revelados, cosas así, que buscan salir a la luz de alguna manera, aunque sea de forma distorsionada a través de la adicción. Es una visión ciertamente diferente a las explicaciones más convencionales, psicológicas o médicas. ¿Y sobre otras adicciones? ¿Drogas, alcohol? Menciona que las drogas, en general, podrían representar un deseo de escapar de una jaula mental, de una realidad que se percibe como dolorosa u opresiva. Hace una conexión específica para la marihuana, relacionándola a veces con conflictos no resueltos con la figura materna o la energía femenina. ¿Y el alcohol? ¿También lo conecta con algo específico? El alcohol lo vincula principalmente con heridas de abandono, también a menudo relacionadas simbólicamente con la madre. La necesidad de llenar un vacío se manifestaría oralmente, buscando ese líquido que, en la simbología de la biodescodificación, puede representar a la madre, al primer nutriente. Como intentar tapar una herida de abandono bebiendo. Algo así. Esa es la idea simbólica que plantea. Es fascinante cómo traza estas conexiones simbólicas, ¿eh? Y para algo como el robo o la deshonestidad, ¿cuál sería la creencia raíz según Fita? Fundamentalmente, la creencia profunda de no ser merecedor. O de no ser capaz de conseguir las cosas por uno mismo, por los propios medios. Es una falta de fe en el propio poder personal y en la propia valía. Claro, si creyeras que puedes generarlo. Exacto. Si uno creyera firmemente que puede generar u obtener lo que necesita o desea legítimamente, pues no sentiría la necesidad de quitarle nada a otro. También da como pinceladas sobre síntomas físicos más cotidianos, ¿no? Sí, menciona algunos ejemplos rápidos, interpretados desde esta mezcla de biodescodificación y perspectiva espiritual. Un resfriado común, por ejemplo, podría relacionarse con algo que nos pilló por sorpresa, algo que no olimos venir a tiempo. Ajá. La diabetes, a veces con conflictos de separación dentro de la familia y dificultad para gestionar el amor y la ira contenida, la dualidad dulzura-amargura, el estreñimiento con una dificultad para soltar el pasado, el control o viejas ideas. Son como lecturas simbólicas que invitan a buscar el mensaje detrás del síntoma. Interesante. En todo este proceso de acceder a información, Fita habla de conectarse con guías espirituales, pero luego hace una revelación interesante sobre quiénes son realmente esos guías. Exacto. A través de su propia experiencia canalizando, cuenta que llegó a la conclusión de que esos guías no son entidades externas separadas de nosotros. Entonces, ¿qué son? Sino aspectos más elevados, más evolucionados de nuestra propia conciencia.
aspectos de nosotros mismos, más sabios, digamos. Sí, eso. Y esto conecta con una de las ideas centrales y más potentes de su discurso. La conciencia es una. Somos fundamentalmente una única conciencia experimentándose a sí misma a través de múltiples formas, de múltiples vidas. Una conciencia única. Dice que venimos a esta experiencia humana en parte a recordar esa unidad fundamental con todo y con todos. A despertar a esa realidad de que somos parte indivisible de esa única conciencia. Y esto nos lleva directito a lo que Fita presenta como el gran secreto. La respuesta a la pregunta sobre el origen espiritual único de todos nuestros males, sufrimientos, conflictos, como seres humanos. ¿Cuál es esa respuesta, según él? La respuesta, según Fita, es... bueno, sorprendentemente simple en como la fórmula, pero inmensamente profunda en sus implicaciones. El ego. El ego, pero, aclaremos, no en el sentido freudiano de la psicología necesariamente, ¿verdad? No exactamente. Él lo define como la creencia fundamental y errónea en la separación. La idea de que yo soy una entidad individual, aislada y separada de ti, separada del mundo, separada de la fuente divina o de esa conciencia una. Esa ilusión de ser un yo separado. Esa ilusión de ser un yo separado y vulnerable es para Fita la raíz de todo miedo y todo conflicto. Entonces, la solución pasa por desmontar esa creencia, por ver a través de ella. Precisamente, la propuesta es llegar a reconocer que sí, habitamos un cuerpo físico, experimentamos a través de una personalidad, pero no somos únicamente ese cuerpo ni esa personalidad limitada. Entonces, ¿qué somos? Nuestra verdadera identidad, argumenta Fita, reside en la presencia consciente que observa toda la experiencia. Ese testigo silencioso lo llama el yo soy, una presencia inmutable y eterna. Y lo vincula incluso a la esencia del mensaje de figuras como Jesús, a quien llama por su nombre hebreo, Joshua, que él traduce como yo soy salvación o la conciencia del yo soy. Identificarse con esa presencia observadora en lugar del personaje que sufre. Ese es el cambio de perspectiva radical que propone. Esta toma de conciencia, este cambio de identificación del personaje limitado y temeroso, el ego, a la presencia consciente, vasta y conectada, que lo observa todo, es lo que, según Fita, disuelve la ilusión de separación. ¿Y si se disuelve la separación? Se disuelve la base misma del sufrimiento y del miedo, que siempre surgen de identificarnos con algo que percibimos como finito, vulnerable y aislado. Este despertar a la propia conciencia es, para él, el inicio de la verdadera paz interior. Es un planteamiento muy, muy profundo. Y para ayudar en este proceso de deshacer la identificación con el ego y encontrar esa paz, Fita hace una breve mención a un curso de milagros, ¿cierto? Sí, lo menciona como una herramienta que puede ser útil en este camino. Es un conocido sistema de autoestudio espiritual que, según Fita, y bueno, según el propio curso, también fue recibido por un proceso similar a la canalización. ¿Y qué destaca de este curso en relación a lo que venimos hablando? ¿El perdón, quizás? Enfatiza especialmente el concepto de perdón tal como lo presenta el curso. Y es crucial entender que no se trata del perdón convencional de condonar una ofensa o decir, bueno, no pasa nada. No es eso. No, es algo mucho más radical. Es deshacer en la propia mente el error de la culpa y la proyección. Es reconocer que nada ni nadie externo tiene el poder real de quitarnos nuestra paz interior si estamos identificados con nuestro verdadero ser, con esa presencia consciente. O sea que el otro no nos hace nada realmente a nuestro ser esencial, a esa presencia. Desde esa perspectiva, exactamente. El ataque, el dolor, la ofensa, ocurren en el nivel de la ilusión, del ego, de la separación. No perdonar, dice esta visión, es elegir seguir aferrado al dolor, a la culpa, a la idea de separación. Es autocondenarse a sufrir. Y perdonar es liberarse uno mismo. Perdonar, en el sentido del curso, es liberar la propia mente de esa carga. Reconocer la irrealidad del ataque en el nivel fundamental y así recuperar la paz. Es un acto de liberación puramente personal. Vaya,
Hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Desde la canalización y la biodescodificación, pasando por las raíces espirituales de problemas muy concretos como la obesidad, las adicciones, la escasez, hasta llegar a esta idea central del ego como la ilusión de separación y el despertar a la conciencia una. Sí, la perspectiva que Fita comparte es, en esencia, como un mapa, ¿no? Que sugiere que muchos de nuestros problemas más persistentes no son fallos aleatorios, sino mensajes. Mensajes que apuntan a heridas emocionales y, en última instancia, a esa creencia raíz en la separación. Y el camino sería descifrar esos mensajes. Claro, y que el camino hacia la paz y la liberación pasa por descifrar esos mensajes, sanar esas heridas y, fundamentalmente, despertar a nuestra verdadera identidad como esa conciencia unida. Una visión que, sin duda, ofrece una perspectiva diferente, profunda, sobre el sufrimiento humano y su posible trascendencia. Definitivamente. Y quizás, para cerrar, podríamos dejar una reflexión para quien nos escucha, inspirada en toda esta conversación. Si aceptamos por un momento la premisa de Fita, esta idea de que esa sensación de separación, el ego, es la raíz primordial del conflicto, Ajá. ¿qué pequeño gesto, qué pequeño cambio de perspectiva podríamos intentar hoy mismo para empezar a disolver, aunque sea mínimamente, esa barrera ilusoria? ¿Cómo podríamos practicar, quizás solo por un instante, el conectar con esa presencia consciente que observa, con esa sensación de unidad de la que hemos hablado? Una pregunta poderosa para reflexionar, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Ha sido muy interesante. Gracias a ti. Hasta la próxima.